breaking news, five-time NBA champion Kobe Bryant died in a helicopter crash. Un accidente aéreo muy mediático sacude Los Ángeles. I'm just at a loss for words right now. Un equipo de la NTSB inspecciona los restos. Todos los sistemas mecánicos y electrónicos parecían funcionar correctamente. Los datos muestran una clara imagen del vuelo. Se elevaron a las 9 y permanecieron en el aire 12 minutos. N72X, manténgase fuera de Burbank. Recibido, nos mantenemos fuera de Burbank. Eso añadió más tiempo al vuelo. Iba a 260 kilómetros por hora. Los investigadores deben considerar lo impensable. ¿Intentaba compensar el tiempo perdido? Mucha gente pensó que Kobe, al ser Kobe, pudo haber presionado al piloto. Pero no hay pruebas que apoyen dicha suposición. ¿Qué le pasó a ese hombre? Mayday, catástrofes aéreas. La pérdida de una leyenda. Hola, Rick. Me dirigiré directamente hacia el norte, al Dodger Stadium por Burbank, y seguiré la 118 hasta llegar aquí. ¿Cuál es la visibilidad en Burbank? Hay nubes, pero la visibilidad es de 8 kilómetros. Vamos allá. Ara Sobayan es un piloto de helicóptero con más de 8.000 horas de vuelo. Llegarán en unos 15 minutos. Yo les recibiré aquí. Perfecto. Es el piloto jefe de Island Express, una empresa de vuelos charter en helicóptero con base en el condado de Los Ángeles, California. Island Express es una empresa familiar que lleva varias décadas operando en el sur de California y es famosa por ofrecer servicios VIP en helicóptero. Entre sus famosos clientes habituales están la celebrity Kylie Jenner, la superestrella de los Clippers Kawhi Leonard y el cliente de hoy, el gran Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers. Kobe Bryant era uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Era un icono para Los Ángeles Lakers. Entró en el equipo en 1996, cuando solo tenía 17 años, y se convirtió en el alma del equipo durante 20 años. Ganó 5 campeonatos mundiales y jugó 18 veces el All-Star. Se convirtió en una gran estrella por mérito propio, también lejos de su equipo. Por eso se le conocía solo como Kobe. ¿Cómo estáis todos? Ara Sobayan ha volado decenas de veces con Kobe y su familia. Vámonos. Kobe y el piloto de ese helicóptero eran amigos. Le había llevado tantas veces por el sur de California que habían acabado forjando una buena amistad. Kobe Bryant vuela en un lujoso Sikorsky S-76B, diseñado para transportar 8 pasajeros. El Sikorsky S-76B era una especie de limusina aérea muy utilizada para viajes VIP. Varios jefes de Estado la usan en diferentes países y también se emplea como ambulancia aérea en algunos casos. Es espaciosa y fiable y está considerada una de las más seguras de su categoría. Kobe, su hija Gianna y otras 6 personas se dirigen a un campamento de baloncesto cerca de Camarillo, a 130 kilómetros de distancia. Kobe es el entrenador y Gianna la estrella del equipo. El vuelo de 30 minutos de duración se dirigirá rumbo al norte pasando por Burbank y luego girará al oeste hacia Camarillo. Sobayan sobrevolará 2 autopistas que le servirán de guía, la 5 noroeste y la 101 oeste hacia Camarillo. Hola a todos. Preparaos ahí atrás. Aquí 72EX de Island Express. Solicito despegue. Helicóptero 72EX. Despejado para despegue. Que tenga un buen vuelo. Muchas gracias. Aquí 72EX. Poco después de las 9 de la mañana, el helicóptero despega de Santa Ana. Su destino es la Mamba Sports Academy de Kobe Bryant. Es una ruta habitual para Sobayan, ya que llevó y trajo a ese mismo grupo el día anterior.
Era un piloto con mucha experiencia. Era capaz de pilotar ese helicóptero a mucha velocidad y a baja altura en un espacio aéreo muy denso y manejar las condiciones meteorológicas al mismo tiempo. Desde sus primeros días como jugador, Kobe Bryant prefería viajar en helicóptero que hacerlo por las abarrotadas autopistas del sur de California. Utilizaba helicópteros a menudo para viajes personales y profesionales. A Kobe le encantaba volar en helicóptero por la cantidad de tiempo que ganaba. Carl Dietz también trabajó para Island Express. Volar en Los Ángeles es algo único. Hay una enorme aglomeración de aviones en un espacio aéreo muy pequeño. Siempre tienes que estar entrando y saliendo de él. El vuelo de hoy tendrá que pasar primero por el controlado espacio aéreo que rodea Burbank y luego por el de Van Nuys. Burbank, aquí helicóptero 72EX. Me estoy acercando al zoo. Quisiera girar hacia la 101 rumbo oeste. Sobayan solicita permiso para entrar en el espacio aéreo de Burbank. Es un aeropuerto lleno de actividad y los controladores saben bien lo que hacen. N72X, aquí Torre de Burbank. IFR a Burbank, indique sus intenciones. Burbank solo acepta vuelos IFR o bajo reglas de vuelo instrumental, lo que implica que los pilotos deben volar confiando solo en sus instrumentos. Sobayan, sin embargo, solo está autorizado para realizar vuelos VFR, es decir, usando referencias visuales. El mínimo para un vuelo visual suelen ser 5 kilómetros, pero para el aeropuerto de Burbank el mínimo son 4. La visibilidad es insuficiente para realizar un vuelo VFR, por lo que el controlador deniega la solicitud. Pero Sobayan lleva muchos años volando en helicóptero por el sur de California y conoce una forma de evitar esa restricción. Solicito VFR especial hacia la 101 rumbo oeste. El VFR especial le permitía operar con una visibilidad de 1,5 kilómetros, una visibilidad menor de la habitual. Es una forma de decirle a la torre, estoy aquí y quiero ir allí. Por eso solicito una VFR especial. El VFR especial permite a Sobayan volar de forma visual por una zona de baja visibilidad. N72X, manténgase fuera del espacio aéreo en Burbank. Tengo otro avión por la zona. El controlador autoriza a Sobayan a entrar en el espacio aéreo de Burbank, pero al operar bajo las normas de VFR especial, debe esperar a que el espacio aéreo se quede libre de tráfico. Recibido, nos mantenemos fuera de Burbank, aquí 72EX. Hola a todos, tendremos que dar vueltas durante unos minutos mientras esperamos a que unos aviones se quiten de en medio. Siempre que hay un parón así, eso aumenta bastante la presión sobre el piloto porque va a llegar con retraso. Finalmente, tras esperar 12 minutos, el espacio aéreo de Burbank se despeja y autorizan el paso a Sobayan. N72X, despejado para pasar por Burbank. Mantenga VFR especial. Recibido, mantendré VFR especial aquí 72X. Desde Burbank, el helicóptero seguirá la autopista I-5 en dirección noroeste y después la 118 bordeando el espacio aéreo de Van Nuys. Después se dirigirá al sur siguiendo la 101 hacia Camarillo. Los puntos de referencia para volar sobre Los Ángeles son muy importantes. Se espera que Kobe Bryant y los demás pasajeros lleguen a Camarillo con tan solo unos minutos de retraso. Van Nuys, aquí 72EX volando con VFR especial. Helicóptero 72EX. Puede entrar en Van Nuys siguiendo la autopista 18 en dirección oeste. El helicóptero obtiene permiso para entrar en el espacio aéreo cercano a Van Nuys. Sobayan debe ponerse ahora en contacto con el último controlador del trayecto, el controlador de aproximación de radar del sur de California. Él le guiará hasta su llegada a Camarillo. Sucal, aquí 72EX, estoy a 174 y me dirijo a Camarillo. Helicóptero 72EX, aquí aproximación en California. Recibido. ¿Va a seguir volando tan bajo hasta Camarillo? El helicóptero vuela a 174 metros de altura. Sí, señor, a baja altitud. Sobayan necesita mantenerse por debajo de las nubes situadas a unos 300 metros de altura. Volaba
por la ruta más baja posible, por culpa del tiempo. Recibido. Voy a perder el contacto por radar con su helicóptero. Pero a bajas altitudes en terreno montañoso, los controladores no pueden mantener el contacto por radar con el vuelo. No podían verlo por radar porque volaba muy bajo. Recibido, aquí 72EX. A menos de 10 minutos de su destino, la visibilidad empeora. En el área de la cuenca de Los Ángeles es habitual que haya temperaturas un poco más frías y zonas de aire más cálido, y eso genera nubes a baja altura que reducen la visibilidad. Sobayan comunica su intención de ascender por encima de algunas nubes bajas. Vamos a comenzar nuestro ascenso para volar por encima de algunas nubes. $2EX. ¿Dónde está? Al oeste de Van Nuys, aquí 72EX. $2EX. Ubicación. El controlador no ha seguido la trayectoria del helicóptero, por lo que necesita que Sobayan active la señal de su transpondedor para poder localizarle en su pantalla. Debes apretar un botón del transpondedor para aparecer en la pantalla del radar y que sepan dónde estás. Hecho. N72EX, indique sus intenciones. Vamos a ascender a 1200 metros, aquí 72EX. ¿Y qué quiere hacer cuando llegue a dicha altitud? Cercanas a Calabasas, unos testigos ven un helicóptero aparecer entre las nubes e impactar contra el suelo. El equipo que vigila el vuelo de Kobe Bryant se da cuenta de que algo no va bien. El helicóptero debería haber aterrizado ya en Camarillo, pero ha desaparecido de su localizador de vuelo. We have some breaking news. A helicopter crash in Southern California. Los Angeles County Sheriff's deputies responding to reports of that crash just before 10 a.m. Pacific time. It's located in the Calabasas area. Los medios de comunicación tardan poco en informar de la trágica noticia. Kobe Bryant, su hija de 13 años y otras 7 personas han fallecido en el accidente. Fue uno de esos momentos en los que lees las palabras, pero tardas un tiempo en procesarlas. Era difícil asimilarlo y pensar que nunca más volveríamos a verlo. He was the guy, he was my icon, my role model, who got me into the sport, who got me playing. I'm just at a loss for words right now. You won't see another player like him again. He will be missed. Se produjeron muchísimas muestras de dolor en Los Ángeles. La gente acudió en masa al Staples Center a dejar todo tipo de recuerdos. This is much bigger than basketball, I think, just because I think Kobe was a real symbol, you know, of just hard work, dedication. Todos estábamos destrozados por lo que había pasado. Love you, Kobe. Love you, Gigi, and all the family. We're here to conduct a safety investigation, and our mission is not to just determine what happened, but why it happened and how it happened to prevent a similar accident from ever happening again. La NTSB comienza su investigación en el lugar del accidente, buscando cualquier pista que pueda explicar por qué un helicóptero de última generación, manejado por un piloto con amplia experiencia, ha acabado estrellándose 39 kilómetros antes de su destino. Lo primero que hay que hacer en el lugar del accidente es intentar comprobar si todas las partes del helicóptero están allí. ¿Habrá habido algún tipo de fallo mecánico? ¿Se habrá roto una pala del rotor o se habrá soltado?
El equipo utiliza un dron para escanear el lugar del accidente y analizar la forma de los restos. Al ver el lugar del accidente era evidente que la tasa de descenso había sido relativamente alta. El helicóptero chocó contra el suelo y luego rebotó para acabar a 27 metros de la zona de impacto inicial. Eso significa que la velocidad vertical era mucho mayor que la velocidad horizontal. Todos los componentes del helicóptero estaban en el lugar del accidente. Los investigadores analizan las superficies de control de vuelo, los motores y los rotores, así como los instrumentos de vuelo del helicóptero. El análisis de esos componentes reveló que no existían pruebas de ningún fallo previo al impacto. Todos los sistemas mecánicos y electrónicos parecían funcionar correctamente antes del accidente. Bill English, de la NTSB, ha liderado las investigaciones de algunos de los accidentes aéreos más famosos del mundo. Tenemos que centrarnos en este caso. El hecho de que a bordo fuera una persona tan famosa hizo que la NTSB enviara a su mejor equipo de investigadores. Despegaron a las 9:07 y se dirigieron al noroeste. Para entender mejor qué pasó, los investigadores emplean la trayectoria de vuelo recogida por el sistema ADS-B incorporado en el helicóptero Sikorsky. Los datos del ADS-B son como los de un transpondedor. Los controladores pueden verlo y registran la velocidad, la altitud y el rumbo, entre otras cosas. Es de gran ayuda. Parece que tuvo que esperar aquí, en Burbank. Después siguió la I-5 hacia Van Nuys y luego giró al sur, hacia la 101. Siguió por esa autopista hasta que dio un giro y se estrelló contra una colina. Descubrimos que había realizado una especie de giro a la izquierda. La pregunta principal en ese punto de la investigación era qué hizo exactamente el piloto. Vamos a comprobar la visibilidad. Analizan los informes de visibilidad de las estaciones meteorológicas situadas a lo largo del camino. Logró esquivar lo peor que estaba aquí. Había nubes cerca de Burbank y Van Nuys, pero nada que no pudiera atravesar. Había 6 kilómetros de visibilidad. Cuando se acercó al aeropuerto de Burbank, la visibilidad era de 4 kilómetros. Aún así, podía volar perfectamente siempre que la visibilidad fuera mayor a 1.6. Vale, lo entendería si la visibilidad fuera nula, pero no era tan mala. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Por qué un piloto con experiencia en un helicóptero que volaba perfectamente bajo unas condiciones de visibilidad que debería haber sabido manejar, acabó perdiendo el control o haciendo algo que derivara en un impacto contra el suelo? Eso se convirtió en la pieza clave de la investigación. Tenemos que descubrir qué veía exactamente. We have a request for the public. We're looking for photos of the weather in the area of the crash. If you could send those photos to witness@ntsb.gov. Los investigadores piden a la sociedad pruebas para esclarecer el accidente de helicóptero de Island Express que le costó la vida a Kobe Bryant y a otras 8 personas. Buscan pruebas que expliquen por qué el piloto Ara Sobayan acabó estrellándose contra una colina en una ruta que conocía bien. Más de 8.300 horas de vuelo, instructor del S-76, piloto jefe de Island Express y el piloto favorito de Kobe. Parecía una superestrella. Sí. El piloto no era un novato que se acabara de sacar la licencia. Era uno de los mejores pilotos de helicóptero de Los Ángeles y trabajaba para una de las mejores empresas del sector. Los informes muestran que a las 7 de la mañana del día del accidente, Sobayan comprobó el tiempo para elaborar su evaluación de riesgos previa al vuelo y decidió que aunque había nubes a baja altura en la zona, el riesgo era escaso. Para evaluar el riesgo hay que tener en cuenta el tiempo, la ansiedad, el sueño, todos los factores que influyen en un vuelo. Pero una capa de nubes a baja altura alrededor de Los Ángeles obliga a Sobayan a modificar su ruta habitual.
Por culpa del tiempo tuvo que volar más hacia tierra firme de lo que lo hacía normalmente. No estaba acostumbrado a eso. Según la previsión, su plan era correcto. La visibilidad era buena todo el camino. ¿Qué pasó? Los investigadores necesitan conocer las condiciones exactas bajo las que voló Sobayan durante los instantes finales del vuelo. Son 3 cámaras distintas, todas apuntan al sur, hacia la 101. Es una vista inmejorable. La petición de imágenes de la NTSB da sus frutos. Unas instalaciones de béisbol cercanas tenían cámaras de seguridad apuntando hacia partes cruciales de la trayectoria de vuelo del helicóptero siniestrado. A ver qué muestra esta cámara un día despejado. Los investigadores comparan las imágenes de una misma cámara tomadas en un día despejado con las captadas en el momento del accidente. Vale, perfecto. Un minuto antes del accidente, el helicóptero estaría aquí. No lo veo. ¿A qué distancia estaría de la cámara? Donde mejor se vería sería aquí. 1.300 metros. El helicóptero está a poco más de 1 kilómetro de la cámara, pero no lo ven. ¿Y los objetos más grandes? Estas colinas, por ejemplo. En un día despejado se ven, pero en el momento del accidente no. Esa cima está a 2.400 metros de distancia. Por lo que la visibilidad por debajo de las nubes era de menos de 2.400 metros. El análisis del vídeo indica a los investigadores que alrededor de la zona del accidente, Sobayan no podía ver a más de 2,4 kilómetros de distancia. Solo se permitía volar con una visibilidad de 1,6 kilómetros o más. 2,4 kilómetros estaba bastante en el límite. Era una cifra muy baja. Los investigadores saben que Sobayan podría volar con seguridad por debajo de las nubes con una visibilidad de 2,4 kilómetros. ¿Y si estaba por encima de las nubes? Solo estaba a 137 metros de altitud. La base de la capa de nubes estaba a 335 metros cerca de Van Nuys. Sin embargo, Sobayan volaba a unos 137 metros de altura, lo que significa que volaba por debajo de las nubes. Estas son imágenes de una cámara que apuntaba hacia la 101 dirección oeste. Vale, se le ve aquí dirigiéndose hacia una zona de nubes densas. 3 segundos después, desaparece de esa misma cámara. Tenemos un testigo que dice que vio el helicóptero desaparecer entre lo que describió como un grueso muro de nubes. La NTSB tenía varios buenos testigos y también contaba con varias cámaras en esa zona, por lo que pudieron recopilar datos en tiempo real de a lo que se habría enfrentado el piloto. Los datos de vigilancia le sitúan a 137 metros del suelo. La base de la capa de nubes estaba a unos 137 metros de altura, no a los 335 de otras zonas. El informe de un aeropuerto a 8 kilómetros podía ser muy diferente a lo que vivió el piloto por culpa de los vientos ascendentes y de las colinas. La zona que rodea Calabasas tiene un clima único. El cañón Malibú puede canalizar la niebla desde el Océano Pacífico. Esa niebla suele acumularse justo en la zona de nubes en la que vieron a Sobayan. La niebla se concentra aquí, en la carretera a Muró, y aquí fue donde nuestros testigos le vieron entrar en las nubes. Los investigadores ya saben que un minuto antes del accidente, Sobayan voló hacia unas densas nubes que reducirían su visibilidad a prácticamente cero. Entró en una zona IMC. Las IMC, o condiciones meteorológicas para el vuelo instrumental, se dan cuando la visibilidad es tan escasa que los pilotos deben volar confiando tan solo en sus instrumentos. Solo estaba autorizado para volar bajo reglas de vuelo visual. No tenía permiso para entrar, solo estaba autorizado para volar en condiciones visuales, pero aún así logró entrar. En aviación existe un término para definir el momento en el que los pilotos VFR se topan con condiciones de poca visibilidad. Encuentro accidental con IMC. Puede ocurrir de noche, cuando te topas con una nube que no habías visto. Puede pasar cuando quieras evitar algo y sin querer entras en una nube. Desafortunadamente es algo que ocurre demasiado a menudo.
Los encuentros accidentales con IMC han sido una causa frecuente de accidentes aéreos en los últimos 10 años. Más del 80% son mortales. No ves dónde está el horizonte y no distingues el cielo del suelo. No puedes contar con la vista, que es el sentido principal. Dependes de tus sentidos secundarios, como el sentido del equilibrio. Un encuentro accidental con IMC podría ser tan peligroso que se forma a los pilotos para que lo eviten siempre que puedan. ¿Cómo acabó inmerso en esa situación? Comprobemos las velocidades y las altitudes. Los datos del ADS-B aportan a los investigadores una imagen clara de la altitud y la velocidad del helicóptero mientras se aproximaba a Calabasas. Si Sobayan intentó evitar las cada vez peores condiciones, los datos lo revelarán. Iba por aquí a 260 kilómetros por hora. La visibilidad estaba empeorando, pero él no redujo la velocidad ni dio la vuelta. Sigue avanzando. ¿Por qué? Podría haber dado la vuelta, podría haber aterrizado en Van Nuys o podría haber sobrevolado el aeropuerto a la espera de que mejoraran las condiciones, pero por alguna razón que desconocemos no eligió ninguna de esas opciones. El equipo empieza a considerar la extendida idea de que Sobayan se vio obligado a continuar el vuelo por su mediático pasajero. Mucha gente se preguntó, después del accidente, si Kobe, al ser Kobe, pudo haber presionado al piloto para llegar a su destino. Porque esa era la única razón por la que volaba en helicóptero, para evitar retrasos innecesarios. Esos mismos pasajeros ya realizaron esa misma ruta el día antes del accidente. Tenían previsto despegar a las 9:45, pero Kobe lo cambió a las 9. Lo adelantaron 45 minutos para que Kobe pudiera ver jugar a otros equipos contra los que se enfrentaría el domingo en el campeonato de baloncesto de su hija. Se elevaron a las 9 y poco después pasó esto. Permanecieron en el aire durante 12 minutos. N72X, manténgase fuera del espacio aéreo en Burbank. Tengo otro avión por la zona. El equipo sabe que el helicóptero permaneció sobre Burbank 12 minutos, mientras Sobayan esperaba que el tráfico en ese espacio aéreo se despejara. Recibido, nos mantenemos fuera de Burbank, aquí 72X. Algo más de 10 minutos después, Sobayan voló hacia una densa capa de nubes a 260 kilómetros por hora en dirección a Camarillo. 260 kilómetros por hora es casi el doble de la velocidad a la que debería haber volado en condiciones visuales. ¿Intentaba compensar el tiempo perdido? El equipo analiza los vuelos previos de Kobe Bryant con Island Express para descubrir si hay algo que indique que presionaba a los pilotos. Realizó 26 vuelos con Island Express el año pasado y en ninguno presionó a los pilotos para seguir adelante. Kobe nunca presionaría a un piloto. Yo volé 2 años con él y no me sentí presionado ni una sola vez por su parte. Los investigadores no encuentran pruebas de que Kobe Bryant o algún otro pasajero presionara a Sobayan para continuar el vuelo. Volaron mucho juntos. Analizan la relación de Kobe Bryant con Ara Sobayan en busca de algo que pudiera haber influido en el comportamiento del piloto el día del accidente. Mucho. El director de operaciones dice que la relación de Kobe con Ara era estrecha y familiar. Kobe confiaba en Ara y siempre quería que él y su familia volaran con él. El vicepresidente de la aerolínea dice que su relación era de amistad y que Kobe lo llamaba señor piloto. Eran muy amigos. Esa relación podría haber ejercido mucha presión. ¿Cómo estáis todos? Los investigadores concluyen que a causa de su estrecha relación con Kobe Bryant, Sobayan podría haberse presionado a sí mismo para llegar al destino. Parte del problema en este caso es que el piloto intentaba completar la misión para, en parte, satisfacer al cliente. Los investigadores pronto descubren otro factor importante que podría haber influido en la toma de decisiones de Sobayan.
6 minutos antes del impacto sale del espacio aéreo de Van Nuys en dirección sur y le dice al controlador que se mantendrá altura baja hasta Camarillo. Para permanecer bajo las nubes. Helicóptero 72EX, ¿va a seguir volando tan bajo hasta Camarillo? Sí, señor, a baja altitud. 2 minutos después comienza a seguir la 101 que debería llevarle directamente hacia Camarillo. Sobrevuela la 101 durante más de 2 minutos hasta que se topa con un muro de nubes. Le quedaban 39 kilómetros. Estaba muy cerca. Muy cerca. A Sobayan le quedaban menos de 10 minutos para llegar a su destino. Cuando te queda poco para llegar, tiendes a tolerar condiciones que podrían haberte empujado a cancelar el vuelo al inicio del trayecto. El equipo cree que Sobayan sufrió un trastorno conocido como sesgo de continuación del plan, ya que decidió seguir avanzando a pesar de que las condiciones meteorológicas eran cada vez peores. Un sesgo de continuación del plan es un sesgo inconsciente que nos obliga a seguir con el plan original, aunque las condiciones cambien. En el mundo de la aviación eso puede ser letal. La situación empeoró enseguida en cuanto entró esa nube. En vez de dar la vuelta, Sobayan decide elevarse por encima de las nubes. Vamos a comenzar nuestro ascenso para volar por encima de algunas nubes. Empezó a inclinarse cada vez más a la izquierda y luego descendió rápidamente, estrellándose contra esta colina. Las inusuales acciones del piloto llevan a los investigadores a preguntarse qué tipo de formación había recibido. Le habían formado para evitar IMC y sabía qué hacer en ese caso. Descubren que Sobayan había recibido una buena formación para evitar precisamente las condiciones hacia las que había volado. El piloto se había formado de manera rutinaria para un encuentro accidental con IMC y además era el piloto jefe de la aerolínea. Él establecía los estándares de seguridad para todos los pilotos y los formaba para el vuelo instrumental. Esto es lo que le enseñaron. Tras examinar la formación de Sobayan, descubren que le enseñaron a reducir la velocidad, usar el piloto automático para elevarse por encima de las nubes y declarar una situación de emergencia. Su formación era buena. ¿Pero recurrió Sobayan a su formación? Entró en una zona de baja visibilidad, pero siguió volando a 185 kilómetros por hora. No hay pruebas de que redujera la velocidad. Los investigadores saben que Sobayan no redujo la velocidad, pero se preguntan si activaría o no el piloto automático. Dale. Vamos a comenzar nuestro ascenso para volar por encima de algunas nubes. Mira la tasa de ascenso. 460 metros por minuto. Un piloto automático nunca haría eso. Eso excedía los límites del sistema del piloto automático. Lo tuvo que controlar de forma manual. En este punto está intentando elevarse por encima de las nubes sin piloto automático. Cuanto más asciende Sobayan hacia las densas nubes, peor es la visibilidad. Pero no llega a pedir ayuda. No declara una situación de emergencia ni menciona entrar en IMC. Debería haber dicho, Mayday, Mayday, Mayday. Esto es una emergencia, encuentro accidental con IMC. Ni redujo la velocidad, ni utilizó el piloto automático, ni declaró una emergencia. Hizo caso omiso a su formación. Eran procedimientos básicos que debería haber seguido y tendría que haber actuado con mucha cautela al toparse con ese tipo de condiciones para el vuelo instrumental. Al hacer caso omiso a su formación, Sobayan se vio inmerso en una rápida ascensión sin visibilidad y sin la ayuda del piloto automático, factores fundamentales para desorientarse espacialmente. Anne-Marie Landman estudia los efectos de la desorientación espacial en pilotos. Si le quitas la referencia visual exterior a un piloto, este tiene que confiar plenamente en sus instrumentos. Al carecer de una referencia visual exterior, cualquier sensación que se tenga puede ser muy engañosa. ¿Sufriría Ara Sobayan los efectos de una desorientación después de adentrarse en nubes densas? Indique sus intenciones. Las últimas palabras de Sobayan muestran que eso fue precisamente lo que ocurrió. Vamos a ascender a 1200 metros. ¿Has oído eso? Parece que está completamente desorientado.
Los registros les indican a los investigadores que Sobayan creía estar ascendiendo cuando en realidad estaba descendiendo rápidamente hacia el suelo en un pronunciado giro hacia la izquierda. Es lo que en aviación se denomina espiral de cementerio. No se podía corregir la dirección de ese avión. En una zona montañosa estás acabado, no tienes nada que hacer. El equipo obtiene la imagen de un piloto que voló hacia unas condiciones óptimas para desorientarse. El problema de Sobayan comienza justo en cuanto se adentra en la nube. Decide que lo mejor es sobrevolarla. Pero a medida que asciende, la visibilidad empeora y rápidamente desaparece la referencia que tiene respecto a la autopista que hay debajo y respecto al horizonte. Es imposible que los pilotos determinen el cabeceo y el balanceo de un avión sin una referencia visual de lo que les rodea. Sin esas pistas visuales, el cuerpo humano no es capaz de mantener las referencias espaciales, y eso se termina traduciendo en una desorientación. Cuando la autopista gira hacia la izquierda, Sobayan intenta seguir esa misma trayectoria y gira el helicóptero gradualmente hacia la izquierda. No miró los instrumentos en ese momento. Quizá estaba mirando hacia abajo para localizar la autopista que estaba siguiendo. 2X, ubicación. Sobayan sufre una distracción que hace que toda la situación empeore drásticamente. Hecho. Se ve obligado a mostrar su ubicación al controlador. Y eso no es solo una distracción. También tiene que girar la cabeza, lo que aumenta el riesgo de desorientación. Le recomendamos a los pilotos que no giren la cabeza mientras pilotan si no tienen una referencia visual exterior. Eso mueve el líquido de los oídos internos y provoca que seamos un poco más susceptibles ante las ilusiones. La autopista ahora gira a la derecha, pero él la pierde de vista. Se está ladeando cada vez más a la izquierda sin darse cuenta. 30 segundos para el impacto. La desorientación es evidente. El giro es tan gradual y tan lento que, al principio, no se da cuenta. De hecho, cree que vuela nivelado. Llega a los 500 metros y empieza a descender sin ni siquiera darse cuenta. Resulta evidente que antes del accidente el piloto no era consciente de lo que hacía el helicóptero, porque le preguntaron cuáles eran sus intenciones e indicó que estaba ascendiendo a 1200 metros. Vamos a ascender a 1200 metros. En ese momento el helicóptero no ascendía, sino que descendía e iba a estrellarse, pero el piloto no se dio cuenta. Desciende rápidamente y probablemente busque algún punto de cielo despejado sin darse cuenta de lo que indican sus instrumentos. Sin referencias visuales exteriores y sin centrarse en sus instrumentos, es muy fácil que suceda algo así. De hecho, sucede con demasiada frecuencia. Parece que pierde toda sustentación y cae en picado hacia el suelo. Espiral de cementerio, un clásico. Un minuto después de haber entrado en las nubes, se choca contra el suelo prácticamente de lado a más de 300 kilómetros por hora. No hay indicios de que fuera consciente de lo que estaba sucediendo. Kobe Bryant y 8 personas más fallecen por culpa de una situación demasiado habitual. Un piloto de helicóptero que volaba IMC y que se desorientó. Necesitamos que los pilotos comprendan que aunque noten que su cuerpo esté presionando el asiento, no significa que estén ascendiendo. Ese dispositivo existe y ayuda a pilotos en formación de Holanda. Este simulador permite que los investigadores reproduzcan la sensación de una desorientación espacial sin que los pilotos despeguen realmente. Vale, recibido. Martín, ¿qué sientes? Que me estoy elevando. ¿Que te elevas? Sí. Con la esperanza de evitar que el tipo de accidente que hizo que Ara Sobayan se desorientara, los investigadores analizan detenidamente el trabajo que se lleva a cabo en algunos laboratorios como este de la Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada, o TNO. Investigamos los efectos de la desorientación espacial durante el pilotaje. Sobayan creía que estaba ascendiendo cuando en realidad estaba descendiendo, y no se dio cuenta de que estaba inclinado bruscamente hacia la izquierda. Sufrió los dos tipos de ilusiones más habituales que afectan a los pilotos: la somatográfica, que afecta al cabeceo, y la somatogiral, que afecta al balanceo.
La desorientación espacial es un factor importante en el 30% de los accidentes mortales de helicóptero. Esta silla giratoria ayuda a los pilotos a experimentar la incapacidad de darse cuenta de que están en una inclinación pronunciada. Cuando un piloto empieza a girar, el líquido de su oído interno responde indicando que dicha persona está girando. Pero al cabo de un tiempo, el líquido se acomoda y la sensación es como si volviera a volar nivelado. Este piloto utiliza sus pulgares para indicar la dirección a la que cree que está girando. Durante los primeros 2 segundos tiene razón, pero cuando el líquido de sus oídos se acomoda, deja de sentir el giro. Se trata de una ilusión idéntica a la que Ara Sobayan experimentó. Por ese motivo, no se dio cuenta de que estaba girando gradualmente hacia la izquierda cuando perdió de vista la autopista a pesar de lo que le mostraban sus instrumentos. Los formamos aquí para que confíen en sus instrumentos y para que se centren completamente en ellos, sobre todo en situaciones de baja visibilidad. En estas instalaciones de la TNO se encuentra este simulador llamado Desdémona. Esto es lo que vamos a hacer. Tienes que esperar a que te demos un aviso y después nivelarás el avión. Pero vas a hacerlo sin los instrumentos, solamente basándote en tus sensaciones. Se trata de una máquina que simula de forma segura los efectos de las ilusiones del cabeceo y el balanceo en pilotos. Solo existe una así en todo el mundo. Martín, en primer lugar vamos a volar un poco para que te acostumbres a los controles, ¿de acuerdo? Recibido. Instrumentos disponibles. Vale. Iniciemos la simulación. A diferencia de los simuladores que están pegados al suelo, Desdémona puede llegar a simular grados de cabeceo, balanceo y alabeo ilimitados, además de fuerzas de aceleración. Es muy importante tener un simulador que pueda crear una fuerza constante o una fuerza constante que parezca una aceleración. Continuamos con la ascensión. Recibido. El piloto Martin Kemna está a punto de experimentar la misma sensación que vivió Sobayan justo antes del accidente. Los instrumentos del simulador se apagan, por lo que debe confiar únicamente en sus sensaciones. Martin, ¿qué sientes? Que voy recto y nivelado. Vamos a aumentar la aceleración para comprobar qué siente. Estamos iniciando la centrifugación y la cabina del simulador apunta directamente hacia el centro. Así que Martin realmente siente que está acelerando hacia adelante. La aceleración hace que malinterprete lo que realmente está sucediendo. ¿Qué sientes, Martin? Que me elevo un poco. ¿Y qué crees que está haciendo el avión? Ascender. Si aceleramos hacia adelante, los pelillos del oído interno te dan una señal constante, igual que si estuvieras elevándote. Vamos a ascender a 1200 metros. Creyera que seguía ascendiendo cuando en realidad su Vale. Podemos observar ¿Le mostramos los instrumentos? Madre mía, el morro tiene una inclinación de 20 grados hacia abajo. ¿Puedes enderezarlo? Sí. Ojalá esto ayude a reconocer la desorientación espacial cuando se produce. Además, queremos enseñar determinadas habilidades para que puedan hacer frente a la desorientación espacial. Vaya. ¡Qué locura, ¿eh? Pues sí. Creo que como tributo a las víctimas de este accidente, la industria necesita ser consciente de lo habituales que son estas situaciones, además de desarrollar unas normas de seguridad mejores. Como resultado de las recomendaciones de la NTSB, la Administración Federal de Aviación evalúa herramientas como Desdémona para formar a más pilotos sobre cómo reconocer y hacer frente a los efectos de la desorientación. Lo último que quiere hacer la NTSB es que se repitan este tipo de accidentes y tener que investigarlos constantemente. Y tras la muerte de este hombre y del resto de personas que iban a bordo, ojalá esto ayude a mejorar la seguridad. El tiempo lo dirá.